9:22 y como les dijimos, vamos a iniciar con nuestra entrevista. La invitación es para que usted comparta con nosotros sus puntos de vista, eso a través de nuestras redes sociales, en Facebook, El Salvador al Día, en Twitter, @El Salvador al Día. Para nosotros será un gusto conocer cuál es su opinión sobre estos temas, ¿no?, de protección civil y también de vulnerabilidad en nuestro país ante las lluvias. Le doy la bienvenida a mi invitado, es como les comentaba, Jorge Meléndez, director de Protección Civil y secretario de Vulnerabilidad de nuestro país. Muy buenos días, Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, un saludo lleno de aprecio a los televidentes de Salvador al Día. Y muchísimas gracias, me parece muy oportuno este espacio hoy, que el día de ayer hemos emitido una advertencia, ¿verdad?, por el acercamiento de una onda tropical. Una advertencia básicamente es un llamado de atención a una situación que genera peligro, es decir, que si usted no toma las medidas preventivas o las medidas de prudencia necesarias, le va a causar daño. Es decir, no se trata del otro proceso que a veces tenemos en el país, que son las alertas. Una alerta nos avisa de un proceso que inicia y puede convertirse en un grave desastre o en una catástrofe. Una advertencia no, una advertencia es: tenemos una situación y genera peligro. El peligro que tenemos es el tipo de lluvias que genera este acercamiento. Lo vamos a tener prácticamente desde toda esta semana hasta el día domingo, posiblemente el lunes. Se trata de tormentas que aparecen muy veloces, son cortas, de gran intensidad, con vientos huracanados, es decir, con vientos ciclónicos tipo torbellino y tormentas eléctricas. Ya hemos tenido hasta el día de ayer, en los últimos 3 días, 56 árboles derribados. Tenemos 24 viviendas afectadas, han caído 4 vallas, 3 postes, también hemos tenido la inundación de 6 chalets en Guazapa. Es decir, el tipo de riesgo que tenemos es sobre todo la caída de árboles, pequeños deslaves de tierra, y este tipo de viento que succiona prácticamente un árbol grande, lo puede levantar y más el impulso lo puede derribar. Pedimos entonces que es importante, si usted en su casa tiene un árbol cercano, si tiene ramas muy grandes, muy largas, es mejor descombrarlo. Si hay un árbol que esté inclinado, llame a la alcaldía, que lo valoren y si es necesario que lo talen. Si usted conduce el vehículo durante la tormenta, sería mejor no hacerlo, pero si lo hace en la ciudad, lamentablemente en nuestras calles en la ciudad hay muchas que le falta la tapadera de la alcantarilla. Sí. Maneje con precaución. También puede encontrar encharcamientos. En carretera lo mismo, derrumbes, encharcamientos, ramas, etcétera. Debe ir con precaución. Si hay un viento fuerte y hay lluvia y usted va en carretera y adelante hay un área con árboles, preferible es parar, esperar unos minutos antes de continuar. Y por último, 2 cosas. Las personas que tienen una vivienda humilde tienen que asegurar bien sus techos, ¿verdad? Sí. Porque los pueden perder. Y si hay personas durante una tormenta eléctrica que hace labores de pesca, lo mejor es que regrese. Así como los que hacen labores agrícolas a campo abierto, es mejor suspender las labores y estar bajo una casa. Recuerde que el año pasado tuvimos más de 24 personas afectadas por rayo y este año ya tenemos 3 personas que han fallecido por esta causa. No estamos pretendiendo generar un gran caos y un gran temor. Pero de eso, ¿verdad?, se trata de evitar una emergencia, ¿no? Se trata, sí, claro, más bien de que cada uno de nosotros tenga criterios. Exacto. Obviamente estas tormentas no son en todo el país, son en distintas partes, es más, recorren todo el país, inician en el oriente y el norte y bajan hacia el sur y hacia el poniente. En un determinado momento pasan por donde usted vive. Son minutos que usted tiene que tener la precaución. Eso es lo que le estamos solicitando con esta advertencia, ¿verdad? Claro, sí debemos recordar de manera particular a las alcaldías, principalmente la de Chinameca y las aledañas, que tenemos una situación muy delicada en el volcán Chaparrastique, específicamente en el cantón Conacastal y alrededores. Ahí hay que estar siempre pendiente de las lluvias. Si empieza lluvias muy torrenciales, lo mejor es evacuar a esas personas
porque ya que los incendios nos dejaron deforestado una zona del volcán que es altamente erosionable, es tierra muy suelta, con el viento es capaz de moverla, ya no digamos con un poco de agua, y también las personas pues, que viven en esa zona deben estar conscientes que si se les orienta una evacuación no deben vacilar, no pongan en peligro su vida. Vamos a buscar allí qué medidas podemos tomar, pero hoy la más inmediata es que si se les indica evacuar deben hacerlo. Y si seguimos hablando un poco sobre las comunas, ¿no? Sobre las alcaldías, ¿hay esfuerzos interinstitucionales para que las alcaldías también estén prestas? Porque entiendo que el sistema de protección civil es eso, ¿no? Un sistema de protección civil que no solamente incluye a la dirección que usted tiene a su cargo, sino también el trabajo entre las comunidades y demás, ¿no? Sí, bueno, el Sistema Nacional de Protección Civil abarca al gobierno central, gobiernos municipales, Exacto. empresa privada y ONGs. La Dirección General es como la institución permanente del sistema y que coordina y que le da un sostén técnico. Pero en el momento de las emergencias, efectivamente, en cada municipio se integran todas las dependencias del gobierno central que existen en el municipio, la alcaldía, los sectores privados y las ONGs. Pero en la comunidad es importante que los líderes comunales, ¿verdad?, organicen también un comité de protección civil que analice los riesgos, prepare planes ante ello, que tenga sistemas de protección, de tal manera pues de que desde nuestro mismo hogar hasta el nivel nacional todos tengamos claramente definido una forma de actuar. Todas las instituciones irán en apoyo, ¿verdad?, a las comunidades, eso es el sistema, pero la misma comunidad, es decir, la teoría de riesgo nos dice que el primero que responde es la persona, la familia y la comunidad. Entonces, claro, entre mejor preparados estemos en comprender cuál es la situación de riesgos, cuál es la forma más eficiente de actuar, pues entonces vamos a estar mejor protegidos. Abusando un poquito de su tiempo, el día de ayer tenemos un caso clásico en el invierno. En Guazapa, en el desvío déjeme leer ese nombre porque a mí me cuesta pronunciarlo, se dice el desvío de Tutultepeque, ¿verdad? En este desvío hay un pequeño centro comercial, 6 chalets, pasa una quebrada muy pequeña, inofensiva, pero el día de ayer se desbordó totalmente e inundó los 6 chalets. ¿Qué es lo que pedimos? Hay que vigilar que esas pequeñas quebraditas que pasan por nuestra comunidad estén limpias, que no haya un árbol atravesado, no lanzar ahí la basura. Es decir, desde cosas tan sencillas como esa, Exacto. pero que de no hacerlo, cuando se inundan las casas a veces perdemos nuestros enseres eléctricos, bueno, se daña todo, ¿no? Hasta tomar la decisión de no botar la basura cuando yo voy en el carro, en el autobús, botarla en la calle, eso es protección civil, es decir, estamos colaborando. Gracias por la orientación para todos nosotros, ella lo dice y es verdad. Y lo importante es que nosotros sabemos que es verdad. Sabemos que en la capital circulan alrededor de 1.200.000 personas diariamente. Con esta cultura inapropiada o incultura de lanzar la basura a la calle, pues 1.200.000 personas que circulan, ¿verdad?, dejan toneladas de basura y esto va a lo más complicado no es que la recojan, eso es carísimo, no, lo más complicado es que esta basura va a los drenajes subterráneos y esto tapa estas bóvedas y eso después puede traer consecuencias fatales y enormes. Entonces, claro, se trata de que todos tengamos un papel. En realidad, por eso, cuando nosotros decimos protección civil somos todos, no es un lema de promoción, más bien es un mensaje de educación, de concientización. Claro, ahora, en este tema también recordemos que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino que es la que menos se ensucia. Así que usted tiene que tomar también las precauciones del caso para cuidar a su familia y cuidarnos, ¿no?, entre hermanos salvadoreños. Ahora, hablemos un poco sobre los oleajes. Se espera que con esta cantidad de lluvias, con los vientos, las personas que están residiendo en los alrededores de puertos o que, como usted lo decía, ¿no?, laboran en actividades pesqueras, puedan verse afectados. Francamente no. Este fenómeno nos está afectando más bien del Atlántico hacia el sur. Okay. Nosotros solo tenemos costa pacífica, es decir, hacia el sur. Entonces,
Lo que nos puede afectar es si hay una tormenta eléctrica, ¿verdad? Porque los espejos de agua atraen las tormentas. Ya hemos tenido 3 pescadores fallecidos el año pasado en labores de pesca. Entonces, claro, durante hay una tormenta eléctrica, lo mejor es no es retirarse. Eso quizás es en esta ocasión, con este fenómeno, lo que podríamos indicarle a los pescadores. Este fenómeno más bien está ahora casi estacionario entre Panamá y Nicaragua y va a subir, ¿verdad? En cuanto suba, quizás la ventaja por la forma que tiene Centroamérica, cuando suba y llega a Honduras se empieza a alejar de la costa centroamericana, entonces posiblemente la afectación que tengamos nosotros, a pesar de que la onda tropical venga más hacia el norte, es decir, suba de Centroamérica más cerca de El Salvador, en realidad posiblemente no nos afecte más que este tipo de lluvia que estamos teniendo. Ok, ahora, y en temas de invierno, hemos tenido un invierno peculiar, hemos tenido días en los que ha llovido mucho, días de un intenso calor, que estamos todo el mundo, ay, que llueva para que esto pueda mermar, ¿no? La condición de calor. ¿Está preparado el país para lo que se vislumbra con el tema del invierno? Quizás la ventaja, lo positivo de este invierno, que nos dicen que vamos a tener un invierno normal. No hay niño ni niña. No hay niño ni niña, es neutro, tendiente a niña, ¿no? Eso nos beneficia en que posiblemente no tengamos temporales, ¿verdad? En un país como el nuestro, con tantas pendientes, cuando ya el suelo está saturado y llueve de manera prolongada, se pueden generar grandes deslizamientos de tierra, así como también el agua, pues cuando está ya saturado el suelo, más bien corre y va a los ríos y eso genera también las probabilidades de desbordamiento. Esto es importante por lo siguiente: nosotros tenemos identificados en el país 2.671 zonas o puntos de riesgo. Esto significa 1.044 lugares donde puede haber inundación, 1.243 puntos del país donde puede haber deslizamientos. Por ejemplo, aquí el Cerro El Picacho, ¿verdad? En el Cantón Vainillas, ahora el volcán Chaparrastique, que afectan a numerosa cantidad de viviendas. Tenemos 335 puntos donde puede haber ambos fenómenos, inundación y deslizamiento, y además 49 bóvedas importantes que se pueden bloquear. Esto por lo que hemos estado hablando ya anteriormente, y además porque las bóvedas a veces son muy estrechas para la cantidad de agua. Esto puede afectar a 517,000 personas si hubiera un evento extremo. Significa una afectación directa de 124,000, un poco más de 124,000 viviendas. Entonces, claro, cuando nos dicen invierno normal, ¿verdad? Uno se alegra porque esta vulnerabilidad, esta cantidad de puntos que pueden ser afectados, pues es una situación prácticamente tan grave. Ya lo vimos en la depresión 12E, sí, unas pérdidas que van a requerir 1.600 millones de dólares para recuperarse. Pues nuestro país lo mejor es que no pase estas situaciones. Ahora, un invierno normal significa que pueden sí presentarse eventos fuertes como los de ahora de manera aislada. Y por el tema de que el cambio climático es ya una realidad, ¿verdad? Hemos visto recién, ayer, pues las fotografías en los periódicos de una ciudad alemana totalmente inundada, pero se ha inundado también en Colombia, se ha inundado en Argentina, Brasil, ha habido inundaciones en México. Entonces nosotros siempre tenemos que estar pendientes de que no se nos vaya a presentar un evento extremo, que eso nadie lo puede prever, y este tema del cambio climático, pues, vuelve importante que nosotros tengamos bien ubicados estos puntos de riesgo, que es a donde hay que prestar la principal atención del sistema, y en esos puntos es donde tratamos de organizar prioritariamente a la gente y tener un plan comunitario, un plan municipal y un plan departamental para estos eventos. Tenemos 1.283 albergues ubicados y preparados. Eso nos permite a nosotros albergar, evacuar, y la capacidad es aproximadamente de 2.220 personas.
Eso es una gran cantidad de personas, ¿verdad? Es decir, que podemos decir que estamos preparados hasta donde se puede, pero que lo más importante de esta preparación es la persona, ¿verdad? En la depresión 12 tuvimos 34 víctimas fatales. Para un evento tan grande, en realidad en el mundo entero nos han felicitado, ¿verdad? Eso impresiona, pero a nosotros nos queda el dolor que de esas 34 víctimas, 26 se les indicó que no hicieran determinadas acciones o que hicieran algunas acciones que se les recomendaba y no lo hicieron y perdieron la vida. 26 vidas, claro, podrá verse como poco, pero en realidad es algo lamentable porque se pudo haber evitado. Ahora, las pérdidas materiales, pues esas se pueden presentar, pero también hay un sistema internacional de ayuda humanitaria que, si bien no nos va a resolver todo, pero nos va a ayudar a por lo menos que en la parte más inmediata le podamos responder con bastante fuerza y efectividad a las víctimas para que puedan rehacer su capacidad de hacer esfuerzos, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora, hablábamos de un tema que me ha quedado dando vueltas en la cabeza, que en lo que va del año ya 3 personas han muerto por un rayo. Entonces me gustaría que también pudiéramos orientar a todos nuestros amigos televidentes de que si hay una fuerte tormenta con presencia de rayos, ¿qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que hay que hacer? Para iniciar, recuerdo a las abuelitas diciéndonos, no, está lloviendo con rayos, hay que apagar la televisión, hay que apagar todos los electrodomésticos de mayor consumo de energía, porque eso puede hacer que que de alguna manera el rayo nos pueda afectar. ¿Es esto cierto o no es cierto? Es cierto. Ahora, lo que sucede es que en la ciudad, ¿verdad?, hay tantos edificios, tantos pararrayos, que pues como que estamos más protegidos. Okay. Eso es más delicado en el campo cuando hay pequeñas comunidades o hay casas aisladas. Sí. Es lo más recomendable es desconectar los aparatos. También si uno tiene objetos de metal y está a campo abierto, también eso es peligroso, ¿no? ¿Y si anda descalzo? Bueno, si anda descalzo es más fácil que la corriente que se transmite por el suelo le pueda afectar, pero digamos, en general lo más importante es estar bajo techo. Okay. Si hay una tormenta en campo abierto es donde, si no hay árboles, no hay nada, uno es el pararrayo, es el punto más cercano de la atmósfera, entonces es preferible no estar en campo abierto. Pero debajo de un árbol tampoco es recomendable porque el árbol es el pararrayos y entonces, claro, uno se ve afectado. La mejor recomendación es estar dentro de la casa o dentro de un edificio, ¿verdad? Es más, el año pasado tuvimos cosas realmente sorprendentes, gente que perdió la vida en su casa, pero en el patio de su casa, durante una tormenta eléctrica. Lo mejor, si no tiene por qué salir, no salga, ¿verdad? Eso es lo mejor, ¿verdad? Ok, ahí están las recomendaciones para que usted tenga todo el cuidado del caso. Vamos a hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos quiero que hablemos un poco sobre el simulacro que se realizó, que si bien es cierto, no tenía pues que ver con las lluvias, y hablaban de un tsunami. También viviendo en un país altamente sísmico como el nuestro, es importante conocer cuáles fueron los resultados. Ya volvemos. El ejercicio tiene algunos antecedentes y luego voy a explicar sus objetivos. El antecedente es que en los últimos 10 años en el Océano Pacífico hay una actividad más intensa de sismos y lo que nos dicen los expertos es que pues entonces vamos a tener sismos en el continente o erupciones volcánicas. De hecho, esto último ya está pasando, ¿verdad? En México, Nicaragua, Costa Rica, creo que Perú, bueno, se está activando lo que se llama el cinturón del fuego. Nosotros recordemos que nuestra cordillera costera es parte del cinturón del fuego, es decir que, y afortunadamente nosotros no se nos ha activado ningún proceso eruptivo, pero tenemos 6 volcanes activos, ¿verdad? Entonces, eso también puede generar sismos. En el país, por otro lado, ya estamos estadísticamente en el periodo de años cuando se repiten sismos de gran magnitud.
Eso último... Aquello famoso que dicen las abuelitas que en El Salvador cada 10 años tiembla. Sí, exacto. Eso, digamos, no es exacto porque no es científico, sino es estadístico, Exacto. pero es un punto de referencia, ¿verdad? O sea, que ya sabemos que debemos estar preparados. Pero lo más importante es que, igual que hemos dicho de otro tipo de eventos, que la población, la persona es la que esté preparada. El ejercicio entonces tenía con varios objetivos. El primero es poner a prueba al Sistema Nacional de Protección Civil, su eficiencia para responder ante este evento. Un segundo es nuestra capacidad de diagnosticar cómo nos puede impactar un evento, pero la más importante en realidad para nosotros, todas las otras son importantes, pero la más importante que la sociedad salvadoreña, todos sus componentes, el gobierno, la empresa privada, el ciudadano, llame la atención en decir, bueno, ¿y por qué estamos hablando de un sismo? Segundo, que entienda, estimados como ciudadanos, ¿verdad? Y líderes de este país, comprendamos y tomemos conciencia, este es un evento que va a suceder, que tenemos que tener conciencia y que debemos entonces fortalecer nuestra preparación, pero también superar debilidades para que ese evento no nos impacte tan fuertemente. Una de las primeras cosas que asombra en este ejercicio, que todo funcionó bastante bien. Sí. Claro, hay cosas que se señalaron y que vamos a superar, pero dos cosas son realmente importantes. Una, en todos los lugares donde se hizo el simulacro de tsunami, teníamos nosotros temor que no lo hicieran en el tiempo adecuado para evitar el impacto. Y todos lo hicieron bien, todos lo hicieron en el tiempo adecuado. Y de verdad nuestro país es pobre, no tiene todos sus aditamentos tecnológicos y todo para hacer sus sistemas de alarma. Y el pueblo, las comunidades hicieron uso de diferentes cosas que a uno, por un lado, le conmueven, pero por otro lado, le admira la creatividad del pueblo salvadoreño. En San Diego, por ejemplo, ¿cuál es el sistema de alerta? Cuando inició, nomás se dio la alarma de que había tsunami, había que evacuar, lanzaron cohetes de vara. Bueno, ¿y eso qué es? Pues nadie entendía, pero la Comisión Comunal sí sabía de qué se trataba. Claro. Y inmediatamente se articularon por esa vía y ya tienen formas de comunicación con la población y lo hicieron a tiempo. Claro, Bueno. Conmueve porque, pues claro, yo les digo, bueno, pero miren, y si hay una fiesta patronal y empiezan a sonar cohetes, pero dicen, no, pero aquí no se hace. Pero ellos saben. Sí, ellos saben, y aquí no se hace en la comunidad. Hombre, realmente, como digo, impacta porque ante los riesgos la gente actúa y como dicen esa frase, el salvadoreño se rebusca. Claro. El salvadoreño lo que tiene es una enorme creatividad para vivir en condiciones tan difíciles. Pero otra de las cosas que tengo que decir de verdad con bastante conciencia de que puede asustar, pero no es el propósito. En el simulacro decidimos que no se iba a ver impactada la red hospitalaria, o sea, el sistema de salud, no se iba a ver instalada la red eléctrica ni las comunicaciones. Pero eso es ficticio, ¿verdad? Nosotros sabemos que en un evento real se van a ver afectados, pero dejamos eso por fuera. Y aún así, el análisis de qué era lo que iba a pasar de acuerdo a lo que tenemos de estudios de riesgo y de vulnerabilidades, hubiéramos tenido 300,000 víctimas, o sea, damnificados directos. Y en la zona costa hubiéramos tenido 125,000 personas que requerían todo, es decir, que perdían su vivienda, sus enseres, todo. Entonces, claro, cuando uno ve estos datos, ¿verdad?, fuera de los desaparecidos, de los muertos y de los daños materiales, que solo en el área de infraestructura y servicios básicos nos decían, de acuerdo al simulacro, necesitamos una inversión de 963 millones de dólares para recuperar el funcionamiento. Y eso sin tomar en cuenta, como digo, sistema eléctrico, hospitalario y comunicaciones. Claro, uno dice, claro, un evento de esa magnitud, ojalá que nunca lo tengamos. Claro. Pero también empieza a darse cuenta, esas vulnerabilidades que tenemos requieren un plan, y no el plan de respuesta, sino el plan
correctivo y el plan preventivo. Claro, nos orienta entonces en una planificación estratégica, pero también, por otro lado, a que todos en la sociedad entonces cobremos conciencia que nosotros debemos trabajar por un objetivo que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad de prevenir, de fortalecerse, de prepararse para la emergencia, pero sobre todo de tener más fortaleza que nos impida que los daños sean tan grandes. Y si tenemos daños, tener la capacidad de recuperarnos por nosotros mismos. Entonces, este ejercicio fue realmente muy importante. No es el único, esta era la primera etapa de un acuerdo que tomamos en el Foro Permanente de Reducción de Vulnerabilidades. Luego viene el simulacro de los centros escolares, después vendrá el simulacro de las entidades de salud, luego pensamos hacerlo en las instituciones públicas, luego en las entidades privadas, ¿verdad? Aspiramos a que cada institución, cada empresa pueda seguir el proceso que significa un diagnóstico, en qué condiciones están sus instalaciones, que prepare un plan de señalización y evacuación, que los empleados y el público sepan cuáles son los riesgos que tiene su instalación ante un sismo, es decir, que todos estemos conscientes. Y luego pensamos culminar con lo que es la práctica del hogar, ¿verdad? Para eso, pues posiblemente estemos distribuyendo alrededor casi de 500,000 de guías, ¿verdad?, de valoración, de evaluación de viviendas en diferentes niveles, depende de la complejidad de la vivienda, ¿verdad? Hay viviendas que, obviamente una vivienda humilde de lámina y de techo frágil, su evaluación es simple. Una vivienda, una residencia muy grande posiblemente requerirá un análisis estructural más serio, ¿verdad? Y así pues vamos a dar orientaciones porque en la protección es universal, ¿verdad? No vamos, sí. Obviamente uno se preocupa por darle protección al más débil, al más pobre, porque es el que más necesita, pero la protección es a todos, también a la persona que esté en mejores condiciones, ¿verdad? A todos. Entonces aspiramos que al final de todo este proceso tengamos un país y una sociedad más consciente, mejor preparada y más protegida a un evento que, insisto, no es si nos agrada o no nos agrada, sino que es un evento con el cual convivimos desde que ha existido este país. Y otro punto importante a recordar, nosotros desde 1986 a la fecha hemos tenido más de 5,000 millones de dólares en pérdidas, ¿verdad? De esos, el 60% de las pérdidas han sido por eventos sísmicos. Wow. Lo que más nos golpea permanentemente son los eventos hidrometeorológicos, ¿verdad? Todos los años. Pero los sismos, cuando se presentan en gran magnitud, nos golpean con una dimensión más grande. El próximo sismo deberíamos nosotros no enfrentarlo con los ojos cerrados, sino que enfrentarlo con más capacidad. Claro que sí, y bueno, con el apoyo de todos, porque siempre es bueno recalcarlo, aunque sea 3, 4 veces en esta entrevista, Protección Civil somos todos, y cada uno de nosotros tiene que aportar, ¿no?, para que en nuestro país evitemos las desgracias. Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a Salvador al Día, muchísimas gracias al Canal 19. Siempre lo decimos, el Sistema Nacional de Protección Civil, entre sus elementos más importantes, cuenta con los medios de comunicación social, y yo siempre, y creo que todo el país debe de reconocer y felicitar una labor que ustedes hacen muy bien, y en este aspecto creo este mismo programa a cada uno de nosotros pues nos deja con una orientación importante, así que muchísimas gracias por el espacio. Gracias, y bueno amigos, la invitación es para que todos ustedes estén al tanto de cómo pueden protegerse a ustedes y a sus familias, ya sea de las lluvias o de cualquier evento. Nos vamos a una pausa, regresamos con más, cuídense mucho.